Bueno, lo que tenemos que hablar hoy día es de patología de mama, ¿no? Vamos a empezar con eso de lo que es la patología de mama y vamos a avanzar. Tenemos que ver una imagen lateral de la glándula mamaria, y acá dice, él se lo ve a un niño y la mamá está riendo, no tiene que conocer bien para no confundir este niño, no tiene que confundir, pero dense cuenta, ¿no? Entonces, es una risa mayor. ¿Por qué es importante la glándula mamaria? Para realizar esto, lo que conocemos procedimientos quirúrgicos. En algunos casos hacemos radiaciones terapéuticas en la cual vamos a ver los segmentos, los sitios donde puede haber recurrencia de algún tipo de patología y adecuación de procedimientos quirúrgicos. Entonces hay pues una importancia. En esta diapositiva, si ven, todas son mujeres, pero la patología no es solo de mujeres. Y vemos cuando avancemos el tema, tenemos pacientes varones con patología mamaria bastante severa, ¿no? Entonces, vamos viendo. ¿Dónde nace la glándula mamaria? Entonces hablamos de la línea de la leche. Hay una línea de la leche que va desde, como dice aquí, desde el pubis a la axila, de la axila al pubis. Entonces desciende prácticamente una línea en forma oblicua desde la axila hasta el pubis. En ese es la línea de la leche. Y ahí es donde en esa línea donde va apareciendo algunas porciones engrosadas de tejido ectodérmico, que es el lugar donde aparece, pero a veces tenemos más. Y empieza al final del primer trimestre de gestación, donde existe una atrofia de esa línea, se atrofia, excepto la parte media donde está apareciendo el pezón, que conocemos como primordio del pezón. Entonces, y ahí la glándula mamaria aparece de la dermis y un sistema de conductos en ese primordio del pezón. Es la manera como embriológicamente va desarrollándose la glándula mamaria. Esto lo han llevado extensamente a nivel de lo que es embriología, ¿no? Entonces vamos viendo en ese sentido cómo esa línea va avanzando desde la axila hasta el pubis. Y en ese interín del transcurso vemos que existe algún tipo de alteraciones. Bien, pero vemos que aquí el internet estaba... Parece saltado. Bueno, el soporte, ¿cómo está soportado la glándula mamaria? La glándula mamaria tiene un soporte, como ustedes vamos viendo, cuando es la juventud, la glándula mamaria es bastante erecta, está bien dura, tiene un soporte conjuntivo bastante importante. O sea, ese soporte conjuntivo es el que nos da la fijación de la glándula mamaria. Y tiene algunos elementos de sostén en ese sentido, y es lo que vamos a ver, pero... Bueno, esta es la parte cutánea que nos habíamos saltado, la parte externa de la glándula mamaria, como ustedes pueden ver. Aquí tenemos esta parte que es un poquito más hiperpigmentada, que conocemos como la areola, y en esta areola es más grueso la piel que el otro extremo. Entonces aquí hay un engrosamiento epidérmico como un disco prácticamente alrededor de la glándula mamaria y que va a desembocar en ductos que van a terminar a lo que es la parte, digamos, del pezón. Dentro de estos están segmentos ricos en melanina, por eso es mayor, inclusive mayor coloración, por eso es rico en melanina, y tiene una alta inervación sensitiva, tal es el hecho que cuando el niño está haciendo el efecto de la succión, la madre siente prácticamente esa inervación muy sensitiva. Y aquí tenemos unos levantamientos que se conocen con el nombre de los tubérculos de Montgomery y tubérculos de Morgagni. El número de 15 a 20 es lo que se va viendo, y de igual manera hay glándulas sebáceas. El espesor de esta piel en este sentido es de 0,8 hasta 3 milímetros de grosor. Y tenemos la areola y el pezón, que son los dos segmentos. En el sentido del soporte conjuntivo de la glándula mamaria, esta glándula mamaria, aquí tenemos toda la glándula, pero está sujeta por un desdoblamiento. Aquí la aponeurosis se ha desdoblado, viene por acá y viene hasta este extremo. O sea, hay un desdoblamiento de todo, donde va a tener en ese interior, va a estar la glándula mamaria, toda la glándula está totalmente desdoblada, y tenemos unos ligamentos que van a tener ese soporte conjuntivo de fijarla en forma tenue. Tal es el hecho que muchas personas, mujeres, no quieren dar de lactancia porque indican que la lactancia va a hacer que sea mucho más fácil y estos soportes conjuntivos empiezan a caer. Ya no es prácticamente la mama tan erecta, ¿no? En ese sentido, es por esta razón. Pero son los ligamentos de Cooper, son el espacio retromamario y la aponeurosis profunda. La aponeurosis profunda es la que va.
¿Dónde se colocan las prótesis? Acá atrás, para que empuje la glándula mamaria hacia adelante, ¿no? Entonces, la mujer cuando tiende a querer tener mayor cantidad de glándula mamaria, puede colocar acá atrás, en el espacio retromamario, las prótesis, y esto van a comprimir, van a empujar hacia adelante. Entonces, es la manera como se ve a la parte anatómica de la glándula mamaria. Esta glándula mamaria tenemos como la unidad constitucional. Si hablamos por decirle, del hígado, tenemos el hepatocito. Si hablamos de la glándula mamaria, vamos a hablar del lobulillo mamario. Esta es la unidad constitucional. Y en esta unidad constitucional que vamos a presentar, vamos a tener el conducto galactófero, este es el conducto galactófero que viene, y estaría formado por el seno galactófero, los senos lactíferos que tienen los senos donde se encuentra la leche, se va acumulando, y posteriormente vamos a encontrar conductos galactóforos, que son conductos secundarios y conductos terciarios. Los terciarios van a ver directamente, van a ir a la parte muscular y a las células secretoras de la leche. Y en ese sentido serían los acinos terminales. Entonces, todo esto se condiciona como una unidad constitucional de la glándula mamaria. Este es el soporte donde va produciendo la leche. Y aquí tenemos conductos terciarios, conductos secundarios y el seno galactóforo que va juntándose y va a desembocar, ¿dónde? En el pezón. Tal se va a salir hacia afuera. La parte externa que está hiperpigmentada con mayor cantidad de melanina se conoce con el nombre de la areola, ¿no? La areola y el pezón. Vemos que la glándula mamaria está cubierta bastante cantidad de tejido adiposo. Es el lugar que representa el relleno mayor de tejido adiposo. Entonces, está separada inclusive del plano pectoral. O sea, por detrás de esto tenemos los músculos pectorales y por delante va a estar el tejido adiposo. Este tejido adiposo es el que nos va a separar inclusive dentro de los lóbulos. Es un lugar más que tiene bastante cantidad de depósitos de tejido graso, tejido adiposo. Dentro de la anatomía, la irrigación, como vemos, todo tejido está irrigado por arterias y venas, ¿no? Entonces, la irrigación arterial, por ejemplo, que llega a este lugar, tenemos tres importantes que van a proceder de la aorta descendente, la arteria aorta, y de las cuales tenemos las arterias intercostales posteriores con los ramos anteriores que van hacia la parte anterior. Entonces, son arterias intercostales. Sabemos que debajo de una costilla tenemos una vena, una arteria y un nervio. Y ahí tenemos los ramos anteriores de estas arterias intercostales que van a ir hacia la glándula mamaria. Tenemos la mamaria interna, que vemos en la parte interna, que es de la subclavia, con ramos intercostal de igual manera, y la mamaria externa, que es del axilar, y de igual manera va a formar una red anastomótica en este sentido. Una red anastomótica que forma un plexo circular perialveolar alrededor de la areola y también un plexo profundo arterial. Entonces, esa es la manera como está irrigado la glándula mamaria. De igual manera, el sistema venoso superficial sigue el trayecto inverso, pero paralelo al riego arterial. Y está constituido por vasos, ya sea transversos, en el 95%, que van a ser perforantes y van a ir hacia la torácica interna. Y los superficiales que ascienden hacia la zona preesternal y desembocan en las venas superficiales, a nivel de la parte baja del cuello. Evidentemente, ahí se puede encontrar algún tipo de tumores, ¿no ve? Y el sistema profundo, como ya tiene un sistema superficial y un sistema profundo. El sistema profundo tenemos ramos perforantes de la torácica interna, que van a igual llegar a las venas ignominadas y la axilarias tributarias que van a drenar. De igual manera, tenemos una red capilar pulmonar y las venas vertebrales. ¿Qué son estas? Que nos pueden llevar, porque sabemos, la arteria va a llevar la sangre y la vena va a retirar, y puede haber las metástasis pulmonares o metástasis óseas. Es a través de este sistema venoso que vamos viendo e identificando en nuestros pacientes. De igual manera, tenemos que ver el sistema linfático, que es muy importantísimo en este aspecto de la anatomía. Y esto es algo que debemos saberlo porque son 3 niveles. Cuando se hace una cirugía de mama, decimos, o el cirujano dice, que ha eliminado, que ha retirado o tiene los ganglios del primer nivel, del segundo nivel y del tercer nivel, para ver a dónde existe la diseminación tumoral que ella puede tener. Siempre existe, ya sea una cirugía, ya sea una mastectomía radical modificada o una radical, pero tiene que observarse los niveles 1, 2 y 3, y los ganglios de la mamaria interna en algunos casos se van a retirar, que vamos a hablar posteriormente. Aquí tenemos ganglios de la mamaria interna. Pero estos son los 3 niveles a nivel superficial.
drenaje linfático superficial. ¿Dónde va? Los ganglios del nivel 1 son ganglios de la mamaria externa, escapular y axilar. Van a ir aquí al nivel 1, a la axila. Y el grupo central va a ir por debajo del pectoral menor. Y los otros tenemos el ángulo costoclavicular, aquí en ese sentido. Entonces son los 3 niveles. Y nosotros identificamos en cada frasco, por ejemplo, que retiramos, decimos ganglios del primer nivel, ganglios del segundo nivel y ganglios del tercer nivel, donde el patólogo va a poder indicar y diferenciar de dónde viene eso. La parte profunda drena por 2 vías, una a través de los interpectorales, como habíamos visto, y de igual manera a través de los mamarios internos, que van a ir hacia el mediastino. Bueno, también existen otras vías que pueden llevar inclusive a los problemas de las metástasis, a los ganglios abdominales, hepáticos, al diafragma, de igual manera hacia la mama contralateral, al otro lado de la glándula mamaria, y hay ganglios mediastínicos anteriores. Entonces, de igual manera se va observando, por lo cual se va identificando dónde podría haber esa diseminación tumoral cuando vemos cómo se va comportando cada tipo de patología que se tiene. Dentro de la anatomía de los linfáticos, así tenemos una red de los linfáticos de la parte superficial. Y este sector, el sector de la axila, a la axila desemboca entre el 75 al 97%. Pues les digo, es muy importante por eso hacer un tipo de cirugía de la glándula mamaria y llevar ganglios del primer nivel. Eso nos va a mostrar algún tipo de diagnóstico en ese sentido de la diseminación al cual estamos buscando. El segundo nivel está aquí, por debajo del pectoral y el tercero es a nivel del costo clavicular. Y aquí tenemos ganglios de la mamaria, ¿no? Entonces, vamos viendo, observando esta red linfática y todos los días la vía torácica interna va a recibir entre el 3 al 25% del conducto torácico y los ganglios linfáticos cervicales hacia arriba. Entonces, ¿pero dónde es mayor? A nivel de la axila. Es por eso es importante que toda intervención quirúrgica tenemos que ver y tratar de retirar gran cantidad de ganglios del primer nivel para obtener algún tipo de diagnóstico y hacia dónde avanza el proceso de la enfermedad. ¿Cuál es la importancia del drenaje linfático? Identificar sitios de metástasis, dónde va a avanzar la enfermedad. Y esta puede ser por vía centrífuga, del centro hacia afuera, y va a ir del plexo superior a los conductos galactóforos, a las venas eferentes y a los grupos ganglionares. Esa es la vía como va avanzando. Desde la parte superior va a avanzar a los conductos galactóforos, a las venas que van a salir y a los grupos ganglionares. Por eso es importante identificar grupos ganglionares de primero, segundo, tercer nivel. Y la diseminación, cuando es secundaria, va a ir hacia la cadena subclavicular. Y de ahí a la parte supraclavicular. Entonces vamos avanzando hacia arriba del cuello en ese sentido, que tenemos dos lugares importantísimos. De igual manera, la parte de inervación nerviosa es importante, porque nosotros cuando procedemos a alguna intervención quirúrgica, podemos dejar a la paciente con un problema de una escápula alada, prácticamente tener una lesión a nivel de la escápula. Podemos tener un problema a nivel de las raíces motoras del tóraco dorsal o alguna flacidez y atrofia del miembro, en este caso del miembro superior, donde ha sido intervenido quirúrgicamente, o a nivel de un síndrome doloroso crónico en el brazo. Entonces, vamos bien, ¿y cuándo se lesionan esas? Cuando hay una lesión de los nervios motores, raíces de C5, C6, C7, a nivel de los núcleos serratos, porque hay que hacer un vaciamiento. En este caso, tenemos que estar conscientes, vemos a nivel de lo que es la axila, vamos a ver el plexo braquial, y ahí vamos viendo los nervios toracodorsales, los nervios pectorales de igual manera, y los nervios intercosto-humerales. Y vamos viendo las patologías que podamos encontrar en ese sentido. Tal es el hecho que después de una intervención quirúrgica la paciente dice, en esa extremidad superior no va a recibir inclusive ni soluciones parenterales, trataremos de cuidar un poquito para evitar inclusive el retorno venoso, porque a veces se queda un poco más edematizada si tiene algún tipo de sensibilidad o algún tipo de un dolor crónico que va molestando. Y eso es porque tenemos que ir viendo todo esto, lo que es la parte de la escápula, del plexo braquial, ¿no? El plexo braquial, que podemos tener algún tipo de lesión. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? A través de patología. Y el patólogo nos va a indicar a nivel de lo que enviemos al estudio histopatológico de la muestra que tengamos, si es un componente epitelial, si es un componente estromal o si es los lobulillos.
Entonces, el patólogo prácticamente tiene ya bien clara la figura. Por eso hacemos en la intervención quirúrgica biopsias por congelación. ¿A qué se refiere? Es que tomamos la muestra o tomamos el tejido mamario que vamos a mandar y mandamos al patólogo para que le haga el estudio correspondiente y nos diga si existe compromiso en ese sentido de lo que se ha enviado a patología, en la cual cuando hay un componente epitelial es conformación de los globulíneos con patrón radial o un estromal con tejido fibroso denso con tejido adiposo, o de los globulíneos que componen células epiteliales cúbicas. Entonces, ellos van a ver directamente a qué componente está llevando este tipo de lesión que tiene el patólogo. Y es el que nos va a dar el diagnóstico. Y tenemos ese tipo de patología que podamos encontrar en este caso. Dentro de lo que es el estudio, digamos, de la congelación, ¿qué hacemos? Contratamos a un patólogo, el cual va a recibir la pieza operatoria y la pieza operatoria va a someterla, digamos, a un estudio en ese sentido de evaluar, digamos, el tipo de lesión que pueda tener. Bien, entonces vamos avanzando y hacemos una revisión clínica. Es muy importante para todo paciente que nosotros tengamos, cualquier paciente que venga a nuestra consulta, hacemos nosotros una historia clínica. La historia clínica es el documento médico legal. Nuestro cliente patologista, estamos estudiando para ser médicos. Y en ese sentido, el cliente de toda tu vida es un paciente. Y ese paciente tienes que realizar una historia clínica. ¿Dónde realizamos historias clínicas? Hacemos historias clínicas en el consultorio, cuando viene el paciente, hacemos en la emergencia, hacemos en salas de internación. Y la historia clínica, ¿qué es? Nos han enseñado en semiología los pasos en los cuales debemos seguir y hacer hincapié en cada uno de ellos para llegar ¿a qué? A un diagnóstico. Ese diagnóstico nos va a dar con una buena historia clínica entre un 75-80%, en algunos casos hasta más, pero a veces no llegamos al 100%, para lo cual requerimos medios complementarios para llegar a ese 100%. Pero esa es la historia clínica. Y vemos que cada vez estamos mejorando en ese aspecto, porque la parte clínica es muy importante, en la cual estamos ya nosotros viendo cómo nos han enseñado en las materias básicas y estamos aplicando en nuestros pacientes. Y en esa historia clínica, en este tipo de patología específica, es importante la edad. ¿La edad por qué? Porque vemos que la edad vamos a dividir en 3 etapas, por ejemplo, la mujer, la etapa hasta los 15 años, en la cual la mujer va a tener la primera vez, digamos, su menarca, cuando va a tener su primer periodo menstrual. Vemos que existen ¿qué? Trastornos hormonales. Después de los 15 hasta los 45 años, 40 más, menos, dependiente, entonces la etapa en la cual tiene una vida sexual activa, donde tiene la proliferación, inclusive los embarazos que puedan tener o algún tipo de enfermedades que puede pasar en ese aspecto de la vida sexual. Y posteriormente, a los 45, tenemos la menopausia. Entonces, en esas 3 etapas que estamos viendo, existen alteraciones hormonales. Por eso es importante la edad de la paciente. Y vemos que en nuestras historias clínicas siempre tiene la edad de todo, ¿no? Entonces, pero en el caso particular de nosotros tenemos que hacer, la historia clínica tiene 2 partes. Uno es el hablar con el paciente, charlar con el paciente, hasta tener un posible diagnóstico. Y cuando tengamos un posible diagnóstico, tenemos que revisar a la paciente para tener un diagnóstico, ¿no? Entonces, una impresión diagnóstica. Me impresiona que esto lo que tiene la paciente es esto. Estoy corroborando lo que he preguntado y en ese sentido voy a hacer su anamnesis, con su motivo de consulta, anamnesis, los antecedentes, la revisión por sistemas. Todo eso es un charlar con la paciente, un charle. Y después de eso, cuando yo tengo un posible diagnóstico, voy a revisar. Y en ese sentido, preguntaré a la paciente si tiene dolor a nivel de lo que es la glándula mamaria, algún tipo, si algún tipo tiene secreciones por expresión. Esta es una de las patologías frecuentes que vienen a la consulta, de consulta externa. Indica a la mamá que tiene prácticamente el corpiño se encuentra húmedo permanentemente, está saliendo algún tipo de secreción. Estamos hablando de secreción porque es una glándula mamaria. Cuando no es una glándula, hablamos de colección. En este caso está secretando, algo está secretando. Y aquí vemos en este diapositiva cómo está
secando algo, va mojando, va humedeciendo, o existe aparición de alguna tumoración. Entonces, si nos va a decir apareció un tipo de tumor, tenemos que saber qué tipo de consistencia, cuál es el tamaño, el tiempo, la evolución, todas las características, tenemos que preguntar para qué, que nos orienten hacia un posible diagnóstico. Y de igual manera, hay que preguntar si generalmente las patologías tumorales malignas van acompañadas de una baja de peso. Entonces, preguntaremos también de igual manera, ¿no? Entonces, puede ser que también estas alteraciones estén conllevadas y nos hacen, digamos, dudar en el diagnóstico cuando la paciente está embarazada, porque la glándula mamaria empieza a desarrollarse más, empieza a tener y empieza a tener, digamos, inclusive secciones por el pezón. Pero sección del pezón son en el embarazo, no fuera del embarazo. Entonces vamos identificando todos esos datos que podemos ir revisando. De igual manera, vamos a preguntar en este caso a la mujer sus antecedentes y no tenemos que olvidar sus antecedentes ginecobstétricos, en la cual tenemos que ver la menarquia. ¿A qué edad prácticamente? Generalmente cuando tienen pacientes mujeres que han tenido una menarquia, por decirte, normalmente vamos alrededor de 15 años, pero una que haya tenido a los 9 años, no es lo mismo que haya tenido a los 18 años. Es totalmente diferente. Entonces, si ha tenido a los 9 años, digo y pensamos, decimos, esta persona ha tenido una menarquia a los 9 años, tiene un aspecto estrogénico bastante alto, ha tenido una alteración hormonal. Ahora, si tiene más tardío, entonces mucho más tarde tendrá algún problema. Digo, nos hace analizar las irregularidades. Y todos son trastornos hormonales. La edad en la menopausia, ¿qué edad entró en la menopausia? A los 59 años, 60 años está todavía con su periodo menstrual. Entonces, quiere decir que tiene un aspecto hormonal todavía bastante alto y puede llegar esta paciente a tener un problema de una posible lesión tumoral, una neoplasia a nivel de la mama. Algunos que han usado anticonceptivos para no embarazar, ya sea estrógenos, progestágenos, en ese sentido, vamos viendo antecedentes quirúrgicos o antecedentes familiares que tiene familia, no es directamente que tendría que ser hereditario, pero sí puede haber una predisposición familiar. Hay familias, ¿no?, en las cuales podemos ver, y se hace la revisión por sistema. Entonces, nuestra historia tiene que englobada más, aparte de lo que nosotros hacemos, tenemos que englobar en otro tipo de alteraciones para encontrar unos trastornos o alteraciones hormonales en ese sentido. Y viene lo importante después de haber revisado a la paciente, hacer un examen físico. Y en el examen físico nos han enseñado en semiología las 4 maniobras semiológicas: la inspección, palpación, percusión, auscultación. En este caso yo haré con la glándula mamaria, inspeccionaré y palparé. ¿No ve? Entonces veremos. Entonces en inspección, ¿cómo debo ver? Es como cuando yo veo a un paciente, por decirles, una hernia inguinal. ¿Cómo lo vas a decir? Paciente de pie, para ver si se le sale la hernia, y después lo haré echar para revisar la región inguinal. Y en el mismo sentido voy a hacer con la paciente que voy a revisar la glándula mamaria, cómo va a estar en paz, erguida, cómo después le haré levantar los brazos, cómo está, cómo se mueve esa glándula mamaria, si no hay algunas partes que están deprimiendo, algunas que están cayendo, algunas cosas, haré poner las manos en las caderas para que haga presión a nivel de la parte de las glándulas y observaré, estoy haciendo una inspección. De igual manera palparé cuando está erguida la mujer y después revisaré la axila. Posteriormente ya la paciente subirá a la camilla y haré la revisión que les explicaré. Entonces vemos, cuando la paciente está en forma erguida, la inspección, veo la asimetría, si estas glándulas mamarias son asimétricas. Generalmente no son del mismo tamaño, difieren, ¿me entiendes? Y si existe algún abombamiento en algún lado, estamos viendo alguna retracción cutánea, alguna retracción del pezón, algunos están invaginados prácticamente en su pezón, entonces tendré que ver si está invaginal el pezón, algo le está tirando hacia adentro, algo está pasando. Entonces, todas esas cosas tengo que observar y de ver si no existe alguna úlcera, ya sea a nivel del pezón, a nivel de la areola. Entonces, observaré y posteriormente le diré que levante las manos. Entonces, le haré levantar las manos y veré la mitad inferior de esta glándula mamaria. Voy a ver cómo está quedando, porque estoy traccionando hacia arriba los músculos, los brazos levantando, y vamos a ver cómo está quedando la mitad inferior. Y en ese sentido, vean a ver, cuando la paciente está de pie, únicamente sin levantar los brazos, la glándula mamaria está normal. Pero les digo que levante las manos y veamos que existe una zona se está invaginando, prácticamente está hundiendo, como podemos decir, una parte. Existe una retracción en esta zona que algo está tirando, ¿me entienden? Aquí cuando está normal no pasa nada, pero una vez que levanta, algo lo jala. Algo está pasando. Algún problema tiene que tener aquí. Estoy observando. Y así de esa manera voy analizando y voy viendo
¿cómo se puede pensar? De igual manera le indico que ponga las manos en las caderas y va a hacer una tensión a nivel de las axilas. Vamos a ver si existe algún tipo de retracción a nivel de las contracciones cuando está haciendo fuerza a nivel de los pectorales. Y después palparé a la paciente. Hay varias maniobras para palparlas. Una manera es en forma radial, como radios de bicicleta, ¿no? Entonces vamos yendo adelante, atrás, y vamos palpando prácticamente. Tenemos que palpar como médicos, ¿no? No es, digamos, manosear en ese sentido, sino tenemos que palpar buscando algún tipo de nodulación. Generalmente la mujer o la paciente que viene al consultorio nos dice, aquí tengo una bolita, aquí tengo algo que me está apareciendo. Entonces, ellos son los que primero diagnostican, y vamos a ver en el diagnóstico, la primera que hace los diagnósticos es la mujer, ¿no? De igual manera puede ser una palpación en forma radial del centro hacia afuera, va haciendo en toda la circunferencia de la glándula mamaria hasta llegar a la parte externa y después terminaré con la axila. O en alguna empezaré con franjas, empezaré con unas franjas yendo hacia arriba, hacia abajo. Entonces, hay tres maneras que nos indican a nivel semiológico cómo podemos lograr completar toda la glándula mamaria en revisarla, ¿no? A través de la palpación. Es una palpación superficial y tratamos de buscar siempre, si no existiera, algunas zonas tumorales, algunas cosas, algunas alteraciones que puedan dar una movilidad o dolor o alguna alteración que podamos encontrar. Y eso nos lleva a la palpación. Esa palpación estamos haciendo en ese sentido. ¿De dónde a dónde? Generalmente vemos la palpación se hace de la línea media del esternón, de aquí del esternón hasta la línea media de la axila, o desde la clavícula al reborde costal. Entonces, todo ese segmento de la glándula mamaria se va a palpar. Entonces, tenemos ya la ubicación exacta de dónde a dónde tenemos que palpar en cada lado de la glándula mamaria. Tenemos aquí el borde del esternón hasta el borde de la axila, en la línea axilar media, la parte media de la axila, y en la parte superior el borde de la clavícula y en la parte inferior el borde costal. Y palpamos toda la glándula mamaria. Cuando está de pie, de igual manera, vamos a ver la parte superior, ya tenemos que ver la parte superior porque vimos la parte inferior, la parte superior se palpa y después se avanza por debajo de la clavícula y por encima de la clavícula, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos algún tipo de nodulaciones que puedan existir. Sabemos que existe, vamos a buscar ganglios a nivel de lo que es la axila, el nivel 1 y el nivel 2 que se puede palpar. Y después el cuello se tiene que revisar buscando algún tipo de adenopatía, tanto por debajo de la clavícula como por encima de la clavícula. Y a la paciente en posición erguida, como estamos viendo. De igual manera, la axila se palpa, como estamos viendo acá. Tenemos que revisar, no es con mismo, sino con la mano contralateral, vamos a buscar la axila, el hueco de la axila. Y ahí es donde vamos a condicionar si no tiene algún tipo de nodulación o dolor que le pueda condicionar, ya sea extendiendo el brazo y revisando todo. Generalmente pues, la paciente nos va a orientar en ese aspecto, nos va a decir, esto es lo que tengo. Y podemos encontrar alguna anomalía sospechosa en acá. O vemos en la observación, vemos que la glándula mamaria está con una piel de naranja. Ya tiene alguna paz. O está retraído su pezón, que alguna cosa, o tiene una úlcera. Estamos viendo en ese sentido en la exploración física. Eso nos va a orientar en el aspecto de un diagnóstico. Generalmente, por eso les decía, el diagnóstico es autodetección. Se habla de un 70% e incluso hasta más en el sentido de que quien detecta es la mujer. Por eso se debe acostumbrar y se debe indicar, ustedes tienen que ser los que sean portavoces, que la mujer cuando se ducha todas las mañanas se tiene que revisar con la mano contralateral la otra glándula mamaria y de igual manera la otra glándula mamaria, y tratar de buscar diario si no tiene algún tipo de alteración e inmediatamente tiene que ir al médico. Muchas mujeres no van al médico por el hecho del pudor, por muchas cosas y no dejan así. ¿Dejan hasta cuándo? Hasta cuando ya estén en estadio avanzado. Y lo que nosotros queremos es encontrar esta patología en estadios iniciales. Entonces, para poder curarse, ¿no? Porque si no, si encontramos estadios avanzados, ¿qué le vamos a dar solamente? Solamente podemos darle quizás un aumento de sobrevida, ¿no? Y así vemos que en la etapa, en edad fértil, por ejemplo, vamos a encontrar generalmente patología benigna. Pero cuando está en la menopausia, posmenopausia, generalmente va a ser patología maligna. Entonces, y esa autodetección superamos el 70%. Y el médico es periódico, por médico va y a veces ni logra, digamos, revisar a la mama de la glándula mamaria, porque la mujer a veces no indica nada, ¿me entiende? Y pasamos por alto
pasamos por alto y no es pues conveniente. Entonces, es bueno que la mujer tenga que hablar, expresar, preguntar. Y siempre hay que preguntarle si tiene algún tipo de problema, puede haber un tipo de secreción, algún tipo de masita tumoral, dolor en la zona de la glándula mamaria, ¿me entiendes? Las dos etapas. Una etapa en la cual es fértil, podemos usar patología benigna, generalmente, ¿no ve? Y cuando es postmenopausia, generalmente maligna. De igual manera, cuando se ve este tipo de patologías, se debería pedir y pensar en nuestra cabeza en la cual podamos pedir una ecografía mamaria. Una ecografía mamaria es donde va a haber, a través del sonido, a través de un transductor, se va a colocar a nivel de la glándula mamaria y va a poder revisar toda la glándula mamaria, el ecografista. Y el otro se hace una mamografía, pero la mamografía se pide solamente después de una edad que vamos a indicar posteriormente, ¿no? Entonces, son dos estudios que debemos ver y pensar siempre que tenemos a mano, la ecografía mamaria y la mamografía. Es una radiografía de la glándula mamaria. De igual manera, tenemos los métodos de diagnósticos. Ya hemos llegado a una historia clínica, tenemos una posibilidad de que tenga un problema tumoral, una secreción de la glándula mamaria, algún tipo de patología. Tenemos que confirmar. ¿Y cómo confirmamos? A veces con métodos de diagnóstico complementario. Y tenemos que ser claros en el sentido. ¿Quién va a dar el diagnóstico? La biopsia. No queda más, ¿me entiendes? Nosotros podemos sospechar, pues es una impresión diagnóstica, que puede tratar de un fibroadenoma, podemos tener una enfermedad fibroquística, pues podemos sospechar un tumor de Filosa, sospechar. ¿Pero quién va a dar el diagnóstico? El patólogo. Ya va a encontrar si son las lesiones epiteliales o si del estroma, y va a poder ver y definirnos el diagnóstico correspondiente. Y en ese sentido, para la biopsia tenemos lesiones que pueden ser palpables, en la cual al revisar al paciente encuentro el nodulito, toco. Entonces, ahí sí puede ser una lesión palpable, porque estoy palpando. Pero hay otras que no son palpables, solo son a través de una mamografía, leemos, o una ecografía encuentra algún tipo de lesión, en la cual a veces en la ecografía indicamos que puede ser marcada la zona, y el ecografista tiene que introducir prácticamente una seña, es una hojita como si fuera similar a una, ¿cómo llaman? Para pescar una hojita para pescar a los pescados que tienen un ganchito. Entonces se introduce, prácticamente son totalmente finas y se corta, se lo deja, para tratar de sacar ese tipo de lesión que está haciendo marcación por ecografía. Y en ese sentido se puede, digamos, ver. En las lesiones palpables podemos ver, estamos definiendo, podemos sacar la muestra a través de un corte periareolar, retiramos el nódulo y podemos hacer congelación en ese momento. Congelación nos va a ayudar a definir el diagnóstico y posteriormente veremos qué hacemos, qué conducto tomamos. En esa incisión que se ve, o en algunos casos puede ser una punción, podemos puncionar con una aguja, ya sea con aguja gruesa, generalmente hacemos con aguja fina, el PAF que llamamos, podemos hacer ese y hacer un estudio citológico para tener un diagnóstico, ¿no? En aquellas lesiones palpables, pero en las que no se palpa, entonces tenemos que tener obligatoriamente que tener un método para poder diagnosticar, para poder encontrar la masita que no se puede palpar. Entonces son mesas especiales en las cuales vamos a hacer un diagnóstico radioquirúrgico. La punción, ¿cómo se dice? Miren, está puncionándose hacia un nodulito que tenía, está aspirando un líquido oscuro de esta cantidad y va a mandar a analizar. La punción puede ser, como les decía, con aguja gruesa y también puede ser con aguja fina. El PAF, que llaman punción con aguja, punción, aspiración con aguja fina, ¿no? Es lo que vamos viendo en ese sentido, ¿no? Son las jeringas de 20 cc que tenemos normalmente, que las utilizamos, un calibre 22, una jeringa ya sea de 10 o de 20 centímetros, en lesiones palpables. Se dice y se habla de sensibilidad y de especificidad. Va a ser específico en casi el 100%, va a poder analizar el citólogo si es bastante bueno en el sentido, ¿no? Y es sensible porque estamos llegando a la punción y estamos aspirando. Pero hay algunos nódulos en los cuales metemos la aguja y no aspiramos nada, es cero, ¿no? Entonces vamos a poder verlos también. Entonces tenemos algunos estudios que podamos observar y ese se llama los diagnósticos por imagen.
las imágenes nos van a llegar a tener un diagnóstico. Y hablamos de lo que es más común que sabemos, ¿no? Y que tenemos en mente, la mamografía. Entonces, es una radiografía de la mama. La ultrasonografía es el sonido, ¿no? El ultrasonido es un sonido que no entra a nuestros oídos, sino es un margen en el cual no escuchamos, pero a través del transductor estamos emitiendo un sonido, ¿no? Y este sonido va a ser que identifique algunas lesiones, algunas masas y va a transmitirla a un monitor y va a poderse ver en ese sentido. Este ultrasonografía puede identificar, o la mamografía, zonas en las cuales no son palpables, en las cuales deja ya un marcador en su interior, ya sea como una puntita, para que podamos retirar en la cirugía misma y poder observarlo. ¿Ve? Otro estudio sería la termografía, que es a través del calor hacer una radiografía de la glándula mamaria, la tomografía axial, que sabemos, el TAC computarizada que tenemos, la resonancia magnética, y de igual manera otro que no tenemos todavía en nuestro medio, la tomografía por emisión de positrón. Entonces, métodos de diagnóstico por imagen. Cada día prácticamente la tecnología va avanzando. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tratar de encontrar patologías de mama o de otras patologías al inicio. O sea, tratar de llegar a curar a la paciente de esta patología, no hacer que el diagnóstico sea tardío. Entonces, cuando el diagnóstico es tardío, pues prácticamente vamos a tratar de aumentar el tiempo de sobrevida, pero no se va a curar, ¿no? La mamografía, su nombre dice, es una radiografía de la glándula mamaria, y aquí está indicado, había sido en menores de 40 años, tiene poca utilidad clínica, el tejido mamario denso con estroma y epitelio, poca grasa, los ligamentos de Cooper nos van a dificultar, dan forma y mantienen la verticalidad de la mama. Esto es lo que decía de la verticalidad. Entonces, en pacientes menores de 40 años no es muy aconsejable porque no tenemos mucho contraste para tener un buen diagnóstico con la mamografía. Entonces, en pacientes menores de 40 años hacemos generalmente pura ecografía. Y en pacientes mayores de 40 años podemos hacer los dos, tanto la mamografía como la ecografía o mamografía sola. ¿Cuál es mejor? Preguntamos. ¿Mejor la ecografía o la mamografía? Y podemos decir que ninguna. Las dos son buenísimas y las dos se complementan. A veces mandamos a analizar una paciente, dice mamografía y o ecografía. Entonces decimos que estamos indicando al que hace el estudio de imagen que puede hacer también una ecografía, porque se van a complementar. ¿Quién va a poder diagnosticar? La mamografía nos va a encontrar, nos va a detectar únicamente las lesiones que van a calcificar, pero la ecografía nos va a mostrar si es una lesión líquida o una lesión sólida, que no va a diagnosticar la mamografía. Entonces, vamos viendo que las dos se complementan y se ayudan en el diagnóstico. Entonces, vamos viendo, pero generalmente las mujeres que tienen menor de 40 años es de poca utilidad clínica, como aquí dice, poca utilidad clínica, el tejido mamario es denso con estomas y epitelio. Entonces, eso es lo que nos dificulta en ese sentido. Tenemos en la mamografía en la cual vamos a ver anormalidades, tanto de estas masas, que pueden ser asimétricas. Aquí tenemos una masa blanca, que aquí está observando, y aquí hay otra lesioncita, aquí hay otras lesiones. Entonces, hay distorsión de su arquitectura y buscamos, ¿qué busca? Buscamos estos puntitos, son microcalcificaciones. La mamografía va a buscar las microcalcificaciones, las calcificaciones más pequeñas. Va a buscar alteraciones a nivel de los ganglios axilares, si existe a nivel de los lugares del pezón. Pero, ojo, cuando vemos en ese sentido una mamografía, dice esto lo que colocan abajo, 10% de los casos no son detectados mediante esta técnica. ¿Qué están haciendo? Están liberándose de algún tipo de responsabilidad, pero esa es una realidad. El 10% pueden estar exentos de cualquier tipo de alteración y esté creciendo algún problema. Entonces hacemos una mamografía. Están viendo acá en esta imagen cómo están tomando una mamografía, están comprimiendo a través de las dos paletas la glándula mamaria. Dicen que es dolorosa, hay pacientes que nos comentan que les duele bastante, ¿no? Porque tienen que comprimir bastante para que pueda verse la glándula mamaria. Entonces tenemos las dos posiciones con las cuales realizan. Se llama la cráneo-caudal, como está bien, de arriba de la cabeza hacia abajo, está comprimiendo entre estas dos paletas y tiene que comprimir bastante para que salga hacia afuera la glándula mamaria y poder verse. Por ese hecho es que en las mujeres menores de 40 años no puede llegarse a este aspecto. Y la otra es medio lateral, entonces
paciente ya echada de costado está haciendo una mamografía, de igual manera está comprimiendo, las dos paletas van a comprimir las dos posiciones en las cuales se puede ver la mamografía. Veamos con esta cómo está viéndose inclusive los implantes. Entonces aquí tenemos un implante, como les dije, se coloca el implante por detrás del espacio retromamario y la glándula mamaria está siendo expulsada hacia la parte externa, ¿no? Está comprimiendo. Y aquí tiene que haber una compresión, dense cuenta, esta paleta de compresión con sujeto está comprimida a 7 centímetros. Para que tenga un buen, baja hasta 3 puntos. Entonces, dense cuenta que comprime bastante y produce dolor, pero esa es la manera como tiene que ser. Y el implante se va atrás, el implante está prácticamente atrás y está viendo. Entonces, aquí está el implante y aquí está la glándula mamaria que se está observando en ese sentido, el sujetador. Entonces, esa es la mamografía cuando trata de ver con sus implantes más. ¿Y qué es lo que busca la mamografía? Busca estos blanquitos, que son las calcificaciones. Y cuando las calcificaciones así, en ese sentido, vamos a verlas en las imágenes de las calcificaciones, son imágenes en las cuales son redondas, pequeñitas. Entonces, dice acá, cerca del 80-90% de las calcificaciones son benignas, ¿me entienden? O sea, no son malignas, pero eso es lo que busca la mamografía. La mamografía busca las calcificaciones. Y aquí vemos, vayamos viendo, desde cuenta en ese 10% que él decía, aquí tenemos una lesión en la cual estaría empezando en el año 1 algún problemita. Aquí está la misma glándula mamaria, dense cuenta aquí, la misma imagen aquí, la misma imagen aquí, y imagen aquí está, y aquí está empezando algún tipo de lesión. Aquí sí. El año 2, la lesión ya está más grande. Y el año 3 ya se puso una lesión grande. Entonces, vemos cómo se hace la secuencia en estos 3 años de seguimiento de esta glándula mamaria. O sea, a través de una mamografía. La mamografía va haciendo y encuentra una lesión sospechosa. Al año siguiente encuentra que la lesión sospechosa sí está creciendo, está aumentando y están juntando sus calcificaciones. Y el año 3 tenemos una lesión mucho más ya bastante fidedigna. Y nos orienta qué es esto, porque veamos, este negrito que acá, de igual manera se ve aquí, se ve aquí. Este triangulito, de igual manera aquí, se va viendo acá, y la imagen de la lesión es esa que se tiene. Entonces, se hace ese seguimiento de las lesiones que podamos encontrar a través de una mamografía. Por eso, ir a un centro donde nos haga una mamografía y quede como archivo, pues, para los años posteriores y vaya viéndose y vaya haciendo una secuencia, ¿no? Entonces, otra mamografía en la cual vamos viendo de igual manera cómo existen algunas alteraciones. Aquí tenemos otra imagen mucho más grande. Aquí tenemos imágenes. Entonces, lo único que busca la mamografía son calcificaciones. Tenemos aquí una mamografía tradicional, la que se hacía anteriormente, y actualmente se hace la digital. Entonces, vean cómo es diferente la manera de cómo se presenta y busca mejor. Entonces, la tecnología va aumentando, va mejorando cada día en el sentido de tener mejores imágenes y mejor diagnóstico en ese aspecto. La resonancia magnética nuclear nos va a dar mejores imágenes, como dice en el interior del cuerpo humano, y es para qué generalmente se pide, para estadificar el cáncer, ¿no? En ese sentido, delinear, ver un tipo de tratamiento y evaluar generalmente el estado de los implantes. Para los implantes es lo que se ve generalmente. Anteriormente los implantes de las mamás pues se daban un tiempo de vida útil de 10 años más o menos. A los 10 años había que evaluar y poder cambiarlos. Pero hoy en día los implantes son prácticamente casi eternos, ¿no? No es necesario que se puedan cambiar. Se pueden cambiarlos cuando se quieren más grandes o más pequeños, dependiendo como ve la paciente en ese sentido. Pero hoy en día han mejorado también el uso de los implantes, todos, y generalmente la resonancia era para eso, estadificar el cáncer y ver el grupo de los implantes, y da mejores imágenes en ese sentido. La ecografía, bueno, el gold estándar, que es, podemos pedirlos generalmente a los 15 años, en muchachitos que puedan tener, digamos, masitas a nivel, como si fueran perdigones a nivel de las mamas, que generalmente lo tienen. Entonces, se puede pedir, digamos, una ecografía. Son masas quísticas, ¿no? Los quistes mamarios bien circunscritos, con márgenes uniformes, sin éxito. Entonces, va haciéndose la ecografía mamaria y no es invasiva porque no le va a dar ningún tipo de problema. Es el sonido que está entrando y va a traducirse hacia este monitor, como estamos viendo, esas irregularidades que podrían presentarse, cómo están sus márgenes en ese sentido. Se puede detectar, digamos, lesiones de 1 centímetro, inclusive menos, es dependiente de los equipos. Hoy en día los equipos
no es lo mismo decir un equipo que vale unos $5,000 a un equipo que vale $50,000. Entonces, el de 50,000 va a poder identificar mucho mejor las lesiones que pueda tener, ¿no? Entonces, hay que ver en ese sentido y se va detectando y se va viendo, digamos, todas las irregularidades, los márgenes, el realce acústico que se tiene y también se ve directamente si existe algún tipo de marco de sonoridad en la cual va a dar algún tipo de lesión en la parte inferior. Entonces vamos observando a nivel de la ecografía algún tipo de alteraciones. Y aquí lo que veíamos, la diferencia entre sólido y quiste, prácticamente el que nos va a dar ese es la ecografía, ¿no? O sea, si es sólido o es quístico. Si es quístico, va a decir, puedes funcionar, pero si es sólido, pues no se debe funcionar, y es la ecografía. La mamografía no detecta todo lo que es la masa tumoral. Entonces, dice, combinar con mamografía aumenta probabilidad de diagnóstico. O sea, le pido una mamografía y ecografía, tenemos mejor posibilidad de tener un mejor diagnóstico. Y este es el informe que nos mandan, todo estudio que vamos a hacer referente a la mamografía, en ese sentido, inclusive el BIRATS. Es el informe de las imágenes. ¿Qué imágenes tenemos en el seno? A través de un sistema de datos. ¿Cuáles son los datos que vienen? Y van a encontrar ustedes en los informes que tienen BIRATS 0, BIRATS 1, 2, 3, 4, 5 y el BIRATS 6 incluso, ¿no? Entonces, son los 6 BIRATS que podemos encontrar. El 0, si le ponen 0, es un estudio insuficiente, no sirve, hay que repetirlo, ¿no? Entonces, no es factible. Por ejemplo, una mamografía que le ha hecho a una paciente no es suficiente. O sea, BIRATS 0, si bueno, hay que repetir esa mamografía, no está bien, ¿me entienden? Pero si digamos es una BIRATS 1, es una mama normal, no tiene nada prácticamente, ya sea a través de la ecografía, de la mamografía, tenemos un BIRATS 1, que es normal. Este BIRATS es igual con todas las patologías que tenemos, por ejemplo, cuando el tiroides igualmente 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Igual más o menos la misma secuencia que tiene. El BIRATS 1, entonces, mama normal. El BIRATS 2, ya aquí existe patología, pero esa patología es benigna. Vamos a encontrar calcificaciones redonditas, pequeñitas, o tenemos quistes que podamos encontrar. Entonces, patología que podemos catalogarla dentro del aspecto de benignidad, o en la cual 3, si decimos, es el sospechoso, en la cual no queremos aventurarnos hacia lo benigno, ni queremos aventurarnos hacia lo maligno. Estamos como, no quisiéramos ser ni uno ni lo otro, ¿me entiendes? Como si alguien se lava las manos y dice, no, yo no me atrevo, que puede ser benigno o que puede ser maligno. Cuando tenemos 3, es que pues prácticamente el patólogo no quiere prácticamente ponerse las manos hacia lo bueno o hacia lo malo, ¿me entiendes? Entonces, cuando es 3, te deja que tú tomes la decisión en el cual puedes tomar una biopsia, ver lo conveniente. Y en la cual tenemos, cuando ahí ya existe un grado bajo o medio, ya sospecha ya de malignidad, tenemos 4, a veces ponen 4 por el tamaño del tumor, a veces es un tumor grande, entonces va a ponerle 4, aunque podría ser como 3 líneas, pero 4, y 5, y hay una alta sospecha de malignidad, y el 6 es cuando ya le han tomado biopsia y es maligno totalmente. Entonces, son las categorías del BIRAT que se puede encontrar. Y aquí tenemos algún tipo de estas imágenes, de informe de imágenes del seno, con sistemas de datos en porcentajes que habíamos encontrado en algún libro, en la cual decía, cuando es clase 0, o sea, BIRAT 0, no hay evaluación adicional. No nos va a ayudar mucho. El 1 es pues prácticamente mama normal, el 2 es mama negativo de malignidad, es benigna, todos los hallazgos son benignos, calcificaciones benignas, ganglios inflamatorios benignos, todo es patología benigna, es negativa de neoplasia. El 3 dice que habla probablemente benigno, probablemente, pero hay calcificaciones puntiformes redondeadas y se puede encontrar un porcentaje en este 3 de un 2.24% de malignidad. Por eso, cuando ponen 3, es que el patólogo no se orienta ni hacia lo bueno ni hacia lo malo. Y en la cual es dudoso de confirmación histológica, ya hay un 21-37% de malignidad, ya es bastante importante. Y en el otro, cuando es 5, ya es sospechoso, tenés más de un 81% de malignidad. Entonces, eso nos orienta cuando veamos un BIRATS. El BIRAT me dice, es BIRAT 5, entonces yo pienso que puede estar, es casi enteramente maligno, ¿no? O el BIRAT 4 es, bueno, ya está igualmente maligno. Entonces vamos analizando de esa manera nuestros datos. Y aquí nos muestra ese sistema de datos. ¿Cómo veo las calcificaciones? Las calcificaciones, ¿cómo las voy a observar? Tanto a nivel 1, a nivel 2, a nivel 3, a nivel 4 y a nivel 5. Y vamos viendo. Las 1 son chiquitas, redonditas, son como medialunas,
Entonces, esto tiene que quedarnos en nuestra cabecita referente cuando veamos una mamografía. Veo una mamografía y digo, son lesiones así puntiformes, son lesiones redondeadas, son lesiones que están como semilunas, pero esas sí son benignas. Las de tipo 2 son un poco más grandes, pero son redondas y no son juntas. Vean, están separadas. Ninguna es junta, ni aquí ni allá es juntas, son separadas. Pero el tipo 3, que es dudoso, son calcifikaciones pequeñas, pero deformes. Hay cierta deformidad y algunas se andan más pegadas a otras, ¿me entienden? Entonces, cuando están más pegadas unas a otras y son pequeñitas en ese sentido y deformes, no guardan esta relación de redondeadas como estas redondeadas, sino es una deformidad existe, entonces el patólogo dice, no, este es un 3. No se atreve a poner hacia lo bueno ni hacia lo malo. Y las de 4 dense cuenta. Mire, aquí no guardan ninguna relación. Son de diferentes formas en el sentido. Son calcificadas, pero no son unidas. Acá tampoco no hay tan unidas, pero no son unidas. Son de diferentes formas grandes, pero totalmente su arquitectura está distorsionada. Y en las 5, ¿qué es? Todas están unas solas a otras. Están prácticamente coladas. Como vimos esas calificaciones anteriores, en la cual hacía la secuencia primera, segundo, tercer año, veamos eso, cómo va avanzando en este tipo de las calcificaciones. O sea, aquí ya prácticamente están formadas, están prácticamente juntas, están avanzando. Esta deformidad se ha juntado prácticamente, se ha llegado a esta distorsión de la arquitectura, todas ellas. Entonces, estas imágenes ya tienen que estar en nuestra cabeza para que cuando hagamos una visión de una mamografía, veamos, digamos, no, esta corresponde a una clase 1, Virat 1, o al 2. En el 3 vemos así esa distorsión, pero no tan grosera como esta, ni tan junta como esta otra. Entonces ya sabemos cómo podemos lograr observar en ese sentido los Virats en esos pacientes. Tengo las lesiones que no son palpables, que no las palpo. Entonces tengo que hacer una biopsia dirigida. ¿Para qué uso qué? Una mesa de estereotaxia. Esta mesa identifica las lesiones a nivel que son no palpables y van a hacer, digamos, una toma de biopsias. Generalmente en otros medios, nosotros no tenemos ni una mesa, pero en el exterior, por ejemplo, en Brasil, en Chile, hacen con estereotaxia las biopsias. Entonces son prácticamente biopsias bastante dirigidas y con una certeza de un 90% de esta biopsia dirigida. Las lesiones las encuentran perfectamente. Esta mesa es específica, ¿eh? Es una mesa de estereotaxia. Entonces, son situaciones en las cuales tenemos que hacer para lesiones no palpables. Hay muchas lesiones no palpables, son sospechosas. Y vamos haciendo seguimiento, y ya aparecieron al tercer año con una lesión grande, grosera, donde prácticamente el estadio ya puede ser invasivo, ¿no? Ya se ha avanzado. La por emisión de positrones, en la cual va a ser emisión de positrones en el seno, al seno y a través de utilización de glucosa, en la cual vamos a ver la actividad tumoral en el área normal y vamos a ver el flujo sanguíneo detectable. Entonces, esto se asemeja, por ejemplo, a una gamografía ósea, en la cual ustedes se han visto en el sentido, está haciendo unas imágenes a través de la administración de glucosa, va viendo positrones y va viendo la glándula mamaria y va detectando este tipo de lesiones en ese sentido. Las lesiones a nivel de la glándula mamaria se van presentando en ese aspecto. Son lesiones que las van encontrando pues con facilidad. Esta tomografía por emisión de positrones son prácticamente bastante aceptables en el sentido de la presentación de nuestras lesiones tumorales. Y aquí vamos analizando ese aspecto. Hola. Estoy en clase, te llamo luego. Te llamo luego. ¿Ya? Bien, las pruebas de laboratorio que podamos encontrar, de igual manera, tenemos los estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio que se piden, primeramente vamos a pedir a toda paciente los estudios de laboratorio que son comunes para todo tipo de patología, ¿no? Entonces, vamos a pedir desde un hemograma, el recuento de las plaquetas, todo lo que vamos viendo. Pero ahí podemos empezar con algún tipo de marcadores, ¿no? Marcadores tumorales, como son el antígeno carcino, el 15-3, el 27-29, y un perfil hepático dependiente al tipo de patología que podamos ver. Pero lo que debe ir acompañado en ese sentido es las determinaciones bioquímicas e inmunológicas.
tenemos que buscar receptores hormonales. Esto no deberemos olvidarnos. O sea, cuando mandamos anatomía patológica, buscamos si es dependiente de estrógenos y progesterona. ¿No ve? Ese es fundamental. ¿Para qué? Para un tratamiento posterior a la cirugía. O sea, un tratamiento adyuvante que vamos a añadir al aspecto quirúrgico. Se deben realizar en todas las cirugías de neoplasia de mama a partir de una muestra obtenida. Se agarra una muestra obtenida y se envía al patólogo, para que el patólogo, aparte de realizar estudio histopatológico, tenga que ver los marcadores de receptores hormonales o receptores tumorales en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a ver diferenciación tumorales como el valor referencial o a nivel de ver si existe, digamos, algún tipo de metástasis a nivel del antígeno carcino 15-3 en el sentido este. De igual manera, buscamos biología tumoral, el hereditario. Tenemos de estos varios ejemplos, ¿no ve? Por ejemplo, la cantante Angelina, que detectó que no tenía cáncer, pues detectó que tenía un gen prácticamente hereditario y que iba a tener un cáncer de mama seguro, porque alteraciones a nivel del cromosoma, y en ese sentido ella indica que se hace retirar las glándulas mamarias y se hace colocar prótesis únicamente, punto. Ahí terminó su problema. Entonces, cuando existe algún tipo de biología genética en el sentido este, puede verse. Se ha estudiado el BRCA1, el BRCA2 y el BRCA3, todavía aún no se ha logrado aislar, ¿no? En la cual se encuentra alteración del 20%, en nosotros 35% y en algunos casos 50%, en los cuales a través de los cromosomas vamos a ver que son personas que van a ir a tener un cáncer de mama hereditario, ¿no? De igual manera, hay mutaciones genéticas. Esas mutaciones genéticas que las encontramos en algún tipo de enfermedad a través de un gen, el PT53, ¿no? Que en la cual pueden encontrarse en esta enfermedad del linfoma, donde existe un cáncer de mama y tumores cerebrales con leucemia, sarcoma, o sea, una serie de enfermedades. Son mutaciones que están existiendo, o mutaciones terminales como la enfermedad de Cowden, es una enfermedad autosómica dominante. Simplemente para poder tener la idea clara que también existe mutaciones genéticas o también existe algún otro tipo de alteraciones. Entonces, en esos tipos de pacientes que podamos tener algún tipo de patología, vamos a encontrar exámenes adicionales de pedirles, ya sea si existe una diseminación a nivel del tumor óseo, pues una gamografía ósea, para ver la diseminación a nivel de los huesos, una gamografía como hacemos cuando el paciente tiene un cáncer de próstata, o una radiografía de tórax en los cuales vamos a poder observar si existe alguna alteración torácica, o algunos pediríamos una tomografía computarizada. Entonces, son ya peticiones adicionales que podamos ir avanzando en ese sentido, o como llamamos, de extensión, en la cual vamos a ver si la neoplasia ha pasado de la mama, y puede estar en la otra mama, puede estar en el pulmón, puede estar en el cerebro, puede estar en el hueso, en los cuales podemos buscar algún tipo de otros estudios complementarios. Entonces, ¿qué son esa parte de nuestra historia clínica? Estamos haciendo estudios complementarios para ver si ha sobrepasado la región de la mama y ver qué es lo que vamos a hacer en ese sentido. Podemos pedir cuando los tumores, por ejemplo, son el tumor 1, 2, igual el TNM en ese sentido, igual como en las otras patologías, entonces podemos ver en ese sentido las pruebas normales que se van pidiendo para un tipo de patología, o si es, digamos, un tumor T3 en ese sentido, ya puedes avanzar, ver el hígado, ver el pulmón, ver algún tipo de patología que puede ser. Entonces son patologías que vamos a poder llegar a una patología diagnóstica. Entonces, aquí nos vamos a quedar, justamente ya son las 7, que tienen clases de medicina de igual manera, entonces vamos a pararla por acá y mañana continuaremos con nuestra presentación del tema, ¿no? Esperemos que... Bueno, entonces mañana pues continuaremos con la presentación. Estamos justamente en diagnóstico. Después hablaremos de la patología tumoral de lo que es la glándula mamaria. Bueno, les agradezco pues la participación que han estado en el curso. Nos vemos mañana, ¿ya? Gracias por todo, muchachos. Después los temas también lo tengo en el Classroom, que se los voy a dejar para ustedes. Bueno, para que puedan repasar cuando quieran. Está bien, doctor. Muchísimas gracias. Listo. Buenas noches a todos. Gracias. Chao. Buenas noches, doctor. Chao, buenas noches. Gracias, doctor.